Hola compañeros. El primer reto al que todo fotógrafo documental se enfrenta es el de elegir una idea para un nuevo proyecto. El proceso es un viaje bastante personal, donde vamos a pasar por distintas etapas y podemos utilizar distintas herramientas o actividades. En este vídeo te daremos algunas claves que hemos aprendido con nuestra experiencia y que creemos que podrían ayudarte para elegir el tema de tu próximo proyecto. El autoconocimiento como clave para ser originales. Una de las preocupaciones a la hora de buscar un tema para nuestro proyecto es cómo ser originales. La mejor forma de superar esa barrera es ser uno mismo, porque cada persona es distinta y las creencias, cualidades y habilidades de cada uno harán que una misma historia sea interpretada y transmitida de diferentes maneras. Es decir, cada historia puede tener infinitas versiones dependiendo de la percepción y el enfoque del que la cuenta. Así que tú tienes tu propia mirada, una visión única y diferente de la realidad, y para poder llegar a esa mirada tenemos que conocernos. El autoconocimiento es imprescindible para ser más conscientes, vivir de una forma más plena, pero aquí no te vamos a dar una charla de psicología, que no estamos para eso. El autoconocimiento aplicado a la fotografía documental equivale a historias con significado, porque si lo cuentas desde tu perspectiva personal e íntima, no habrá otra historia igual en el mundo, porque tu versión es única. Si no eres fiel a tu punto de vista, te limitarás a reproducir las mismas fotos que ya has visto una y otra vez sin conectar de forma profunda con lo que cuentas. ¿Y cómo podemos aprovechar esta ventaja de ser nosotros mismos en nuestro trabajo? Buscando cerca. Pero no solo cerca físicamente, analizando tu entorno más próximo, sino también dentro de tu memoria e identidad. Hay algunos trucos que te pueden ayudar a verlo con más claridad. Un ejercicio sencillo que puedes hacer es sentarte delante de una hoja en blanco y hacerte preguntas como estas. ¿Cuáles son los temas que te fascinan? Piensa en aficiones, actualidad, libros, películas de una determinada temática, conversaciones en las que te guste participar. ¿Qué sucesos o experiencias te han marcado más a lo largo de tu vida? Para esto habrá que hacer un poco de memoria. Todos tenemos un baúl lleno de vivencias increíbles, raras, dolorosas, que han determinado nuestra forma de ser. ¿Qué historias cercanas conoces y te siguen sorprendiendo siempre que piensas en ellas? Piensa en esas anécdotas cotidianas a las que restas importancia, pero que bien podrían dar para una película surrealista de Steven Spielberg. Las preguntas al final podrían ser infinitas y contestarlas de forma honesta te puede ayudar a generar nuevas ideas que quizás hayas pasado por alto. No te preocupes, no tienes que pensar en ello ahora mismo. Ahora queremos presentarte a algunos fotógrafos documentales que han apostado por historias cercanas. Los hemos clasificado dentro de 5 categorías que también puedes utilizar como fuente de recursos. La esfera familiar, la esfera de ocio, la esfera íntima, la esfera de trabajo o estudios y la esfera cotidiana. Dentro de la primera esfera, la familiar, queremos presentarte a Nancy Worovic y su trabajo A Life in Death. Este trabajo de Nancy es sin duda uno de mis favoritos. Nancy es una fotógrafa neoyorquina especializada en fotografía humanitaria. En el año 2012, su padre fue diagnosticado con un cáncer de páncreas terminal. 17 años antes, su madre había sido diagnosticada con un cáncer de pecho. El matrimonio decidió que en vez de preocuparse por su enfermedad y rendirse sin más al inevitable desenlace, dedicarían sus últimos momentos a disfrutar del tiempo que les quedara. Nancy decidió documentar aquellos momentos únicos al final de la vida de sus padres y creó uno de los mejores y más íntimos trabajos documentales de los últimos tiempos, además de recoger el legado de fuerza y optimismo de cómo sus padres enfrentaban a la enfermedad juntos. El trabajo de Nancy fue publicado en el New York Times y ganó el segundo premio de la categoría de proyectos de largo recorrido de los WordPress Photo en 2016. Vale, es cierto que hemos puesto el listón muy alto para comenzar, una ganadora de un WordPress Photo, pero hemos empezado por ella para demostraros que las historias cercanas tienen altas probabilidades de éxito. Dentro de la segunda esfera, la de ocio y hobbies, queremos presentaros el trabajo Asfalto de César Pastor. César es otro talentoso fotógrafo documental que ha conseguido numerosos premios. Asfalto es el título de un gran proyecto en el cual se adentra en una pandilla de ciclistas urbanos madrileños, con una estética y un comportamiento muy similares a los que puedan tener los grupos de moteros de Harley Davidson americanos. El autor combina de esta manera la fotografía con otra de sus pasiones, la bicicleta, realizando unas fotografías desde una perspectiva de quien conoce y entiende a la perfección a los sujetos que está fotografiando. En la tercera esfera, en la esfera íntima, vamos a hablar del proyecto Cuando apagues la luz, del fotógrafo David Linuesa. Hasta aquí hemos tratado sobre todo de proyectos documentales que podríamos definir como hacia afuera. Se centran más en vivencias de otras personas, en sus situaciones, sus problemáticas.
Cuando hablamos de fotografía documental, estos son los primeros proyectos que se nos suelen venir a la cabeza, pero ni mucho menos son las únicas historias que podemos documentar. En el siguiente proyecto, Linuesa narra desde su perspectiva más personal la naturaleza irracional del sexo, su importancia fundamental dentro de las relaciones y en la reafirmación del propio individuo. Este proyecto muestra una mirada hacia el interior, donde el fotógrafo y sus pensamientos son el foco central de la historia. Mediante un tipo de fotografía más abstracta, retratando las sensaciones, Linuesa logra transmitir sentimientos y emociones en las que todos nos podemos sentir representados. Con este trabajo podéis ver que las ideas para vuestros proyectos no tienen por qué ser descripciones de situaciones. Documentar emociones o sentimientos es igualmente válido y experimentar ambas formas de fotografía hará que crezcáis como fotógrafos, pudiendo mezclar ambos enfoques en proyectos futuros. Pasando a la esfera cotidiana, vamos a presentar el trabajo A los que viajan, de la fotógrafa Mar Sáez. Mar se trasladó hace años a vivir a Madrid desde su Murcia natal y casi cada fin de semana volvía a casa para visitar a la familia y amigos. Lo hacía utilizando BlaBlaCar, una plataforma de economía colaborativa para compartir coche que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Las largas horas que pasaba viajando, la gente que conocía en cada trayecto, las historias compartidas, la llevaron a idear este proyecto. Durante varios años, Mar tomó fotografías de estos viajes y de sus compañeros de ruta, realizando un homenaje a todos los que, como ella, se encontraban en un viaje constante, tanto interior como exterior. De esta manera nos muestra que es posible utilizar cualquier situación cotidiana y de rutina de nuestras vidas para sacarle partido como proyecto fotográfico. Y por último vamos a la esfera laboral, presentando el trabajo Límites, de Leticia Ruiz. Esta fotógrafa granadina emprendió su proyecto mientras realizaba su residencia médica. Como pasaba la mayor parte de sus días en el trabajo, utilizó su entorno laboral para hacer una serie de retratos a sus compañeros de hospital, documentando los cambios físicos que se producían en sus rostros en el lapso de tiempo que iba desde que comenzaban unas guardias hasta que las terminaban 24 horas después. Otro proyecto realizado en un contexto cercano y conocido, que saca provecho del fácil acceso al tema. Un trabajo sencillo y original que ha logrado numerosas exposiciones y publicaciones en medios de comunicación. Bien, os acabamos de presentar 5 trabajos muy diferentes entre sí, pero con un nexo común. Las historias relatadas eran muy próximas a los autores de los proyectos, sobre todo muy personales. Pero además, otra de las claves del éxito de estos trabajos es que son ideas muy accesibles con las que muchas personas nos podemos sentir identificadas. En conclusión, seguro que tú también tienes historias cercanas que contar, y además son las historias por las que deberías de empezar, ya que solo tú puedes desarrollarlas de una forma auténtica. Ahora queremos proponeros un ejercicio muy fácil para demostrar que cualquiera puede generar ideas originales y contar historias interesantes. Cuando acabes de ver el vídeo, piensa en todas estas esferas que te rodean y escribe las primeras ideas que te vengan a la cabeza. Alguna situación que te preocupe, que te llame la atención o que quieras compartir con el mundo a través de tus fotografías. No hace falta que le des muchas vueltas, se trata de generar una lluvia de ideas pensando en historias cercanas a vosotros mismos. Vale, y ahora vamos a hablar de cómo ir de la idea al proyecto fotográfico. Es normal que al principio tengamos ideas difusas y no muy claras de lo que queremos hacer, pero lo importante para empezar nuestros proyectos fotográficos es partir de un tema concreto y bien definido. Para poner a prueba tu idea, tienes que poder responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿es clara? Es fácil detectar esto compartiendo nuestra idea con alguien o registrándola por escrito. Si eres capaz de hacerlo de una forma breve y más o menos digna, has superado la primera prueba. Después, ¿es específica? Es común querer abarcarlo todo de un tema y tomar un enfoque muy general. Un ejemplo de esto podría ser: quiero hacer un reportaje sobre la infancia o me gustaría documentar la gastronomía de mi país. Sin embargo, son las pequeñas historias las que suelen provocar un mayor interés del público. Siguiendo los ejemplos anteriores, podríamos hablar, por ejemplo, de un reportaje sobre un grupo de niños que viven en el bosque tras una catástrofe que arrasó su pueblo, o un reportaje sobre el origen de un plato tradicional de Indonesia, que además tiene propiedades curativas. No te preocupes si no puedes concretar tu idea todavía. A veces hace falta pasar por una fase de investigación y acercarnos más al tema para conocerlo en profundidad. Tercero, ¿te identificas con esta idea? Consideramos que no hay ideas buenas o malas, porque importa más nuestra relación con el tema específico. Es decir, un tema adecuado sería aquel que nos importa y con el que nos sentimos implicados en ese momento. Como decía George Rodwell, fotoperiodista británico, es necesario sentir afinidad con aquello que se fotografía. Y por último, ¿está hecho? Como ya comentábamos en el vídeo anterior, antes de empezar a desarrollar un tema es importante ver quién ha trabajado antes esta temática. Esto nos puede servir para validar nuestra idea y también para poder encontrar aquello que nos va a diferenciar.
La creación de esa idea de proyecto no tiene nada que ver con cómo vamos a hacer las fotos después. Es decir, primero tenemos que definir qué queremos contar y elegir nuestro enfoque, y luego ya pensaremos cómo podemos llevarla a la práctica. Para explicar el tema del enfoque nos vamos a servir de un trabajo real, de una fotógrafa que ya forma parte de este grupo, como es Ana Jiménez. En su trabajo documental, Apartamento 31, vemos cómo relata la realidad de personas sin hogar de Valencia. El proyecto de Ana aborda los problemas como la soledad y el abandono que sufren estas personas y decide enfocarlo de una forma más conceptual, a través del espacio. Para ello escogió un lugar en concreto, que comúnmente servía de hogar para muchas de estas personas, y lo retrató durante 2 años y medio. El resultado es una reflexión sobre las consecuencias de la crisis económica en España, en plena época de los desahucios, en las que miles de familias se quedaban sin hogar por no poder hacer frente a sus deudas, a la vez que cientos de edificios se quedaban vacíos y pasaban a la propiedad de la banca. El formato de presentación elegido nos ayuda a entender que no se trata de un caso aislado, ya que las 12 fotografías que se muestran conforman todos los meses del calendario. Y eso es todo por hoy. Aprovechamos para adelantar a los que habéis aguantado hasta el final de este vídeo que el miércoles 22 de agosto nos va a acompañar la compañera Ana Jiménez en el directo y junto con nosotros va a responder todas las dudas, preguntas o sugerencias que haya. También va a aprovechar para comentar algunas de las claves que ella misma utiliza para elegir la temática de sus proyectos. Un abrazo y nos vemos el miércoles a las 8 de la tarde.